Buenas tardes a todos y a todas. Estamos contentos en la Unidad de Vocación Artística de recibir nuevamente en este escenario virtual al profesor Iván Barrientos, que hoy día nos va a comentar sobre... ¡Ay! Yo parece que lo tengo aquí. Déjenme ver, aunque no venía preparada. ¡Tatán! Sobre un hermoso texto que es un poquito grande, poderoso, que se llama El Quijote de la Mancha y que algunos leyeron en forma completa, otros leyeron un fragmento, otros alcanzaron el capítulo 1 y el profesor, como sabe que esto es muy extenso, dice que va a conversar con nosotros solo del capítulo 1. Yo creo que vamos a quedar con ganas de leer este libro, eso espero. Esto está en el entorno de Integrarte, de juntarnos con otras universidades también, porque hemos invitado mucha gente, yo también he sido invitada. Todas las universidades estamos haciendo grandes esfuerzos para mantener el arte y la cultura donde tiene que estar, en el sitial más alto. Y nuestra unidad se ha dedicado estas 2 semanas a arte libre, donde están todas estas actividades que ya les comenté, de artes visuales, de fotografía, de cine, de música, de plástica. Entonces les presento nuevamente, digo nuevamente, pero si alguien no lo conoce, el profesor Iván es académico de la Facultad Tecnológica de nuestra universidad. Estuvo por muchos años en el bachillerato en Ciencias y Humanidades también, en donde algunos les conocieron, y antes de eso hizo clases por mucho tiempo de música y de historia de la música y de análisis de la música y de muchas cosas de la música. Entonces los voy a apagar a todos y voy a dejar encendido el micrófono del profesor Iván. Profesor Iván, puede saludar y podemos comenzar desde ahora ya. Buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Es hermoso verlos nuevamente y agradezco siempre la invitación de la profesora Martita, que está siempre preocupada de la excelencia académica, no solamente de los alumnos, sino de todos los que formamos parte de la universidad. Así es que muchas gracias y todos los méritos para ella. El lunes recién pasado tuvimos la poesía y hoy día vamos a tener la prosa. ¿Y qué prosa? La prosa de Cervantes, que aunque en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, cuando se comenzó a publicar el Quijote, era un castellano de la época, sin embargo no pierde nada de su magia cuando uno le gusta leerlo y se empieza a meter dentro de lo que dice entre líneas, porque indudablemente creo que Cervantes un genio. Crear un personaje de la talla del Quijote que ha trascendido ya más de 400 años, 4 siglos y sigue vigente. Y la prueba es que estamos aquí reunidos en torno al Quijote. Siglo XXI es una prueba evidente que el Quijote no pasa de moda. ¿Podríamos compartir la primera diapo, profesora, por favor? El arte de la diapositiva corresponde a la profesora Martita y estos dibujos corresponden a un profesor amigo que por razones de la existencia hace muchísimos años que no nos vemos. Yo recuerdo que hace años ofrecí una conferencia sobre el Quijote, que en ese tiempo se trataba de los instrumentos, las formas musicales y todo lo relacionado a la música que está metido dentro de esta obra. Entonces hablé con él y le dije, profesor, querido amigo, voy a hacer esto, ¿puedes hacerme unos dibujos sobre el Quijote? Y este profesor, que se llama Osvaldo Montenegro Villarreal, que es un profesor de artes plásticas y un gran dibujante, hizo estos dibujos que nos van a acompañar durante esta ponencia. Así que un saludo, así es la vida, en un recodo del camino nos podemos encontrar y en otro nos podemos perder. Pero eso es parte de la existencia, como lo conversábamos el lunes respecto de la poesía. En el verano de 1604, estamos en el siglo XVII, comienzo del siglo XVII, Cervantes
presenta al Consejo de Castilla, porque así había que hacerlo, la petición de licencia y privilegio. Eso significa el permiso para editar el Quijote, para que pueda ser editado. Era más difícil, me parece, publicar en esos siglos que ahora. Y él quería imprimirlo bajo el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero entre sus amigos solamente se conocía este texto como El Quijote. Y efectivamente la novela se publica en 1605, bajo la égida de Felipe III. Y desde ese mismo momento, cuando aparece esta obra, se transforma en un éxito, en lo que ahora ya llamaríamos un bestseller, y sigue siendo un bestseller. 4 siglos de vigencia y el Quijote no pasa de moda. Vamos a la otra, profesora, la diapo 2. Otro dibujo de mi amigo Osvaldo, del profesor Osvaldo. La pregunta es la que está ahí en pantalla. ¿Qué tiene este libro para permanecer tanto tiempo vigente? Porque se han escrito millones de libros. Sin embargo, algunos nunca más se ha sabido de nada. Y este libro está vigente. Entonces nos hacemos esa pregunta porque después vamos a conocer las opiniones de sus 4 filósofos y de un tremendo escritor. La respuesta es larga, extensa, grande, y creo que no va a terminar nunca. Pero sí se pueden decir algunas cosas. Por ejemplo, creo que las lecturas ni las relecturas de esta obra agotan el contenido de la obra misma. ¿Qué quiere decir eso? Que es una obra clásica, que el tiempo no la toca, no le hace mella. Si le hubiera hecho mella, no estaríamos hablando del Quijote. Una obra de arte tiene precisamente esa característica. Nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es como una fuente permanente de agua fresca. Y cada vez que vamos a la lectura o relectura, encontramos cuestiones nuevas. Es una obra que se llama clásica. ¿Por qué es clásica? Porque desde el momento de su creación se convirtió en un referente permanente para todo el tiempo venidero. Aparte de eso, es un libro tan entretenido que no se necesita, por supuesto, saber sobre novelas de caballería para entenderlo y para disfrutarlo. Para quienes quieren ahondar en esto de la obra de arte y de por qué permanecen en el tiempo estos libros en literatura, en pintura, en música, en poesía, etc., sugiero una lectura de Martin Heidegger que se llama El origen de la obra de arte, y otra lectura más reciente de Italo Calvino, un escritor italiano, que escribió un libro interesante que se llama ¿Por qué leer los clásicos? Bueno, y ahora vamos a qué dijeron estos filósofos y este escritor sobre la obra. O sea, no solamente somos nosotros, sino que son otras personas muy, muy destacadas. Hegel, famoso filósofo, y Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, lo llaman a Schopenhauer, dijeron una cosa simple, pero profunda. Dijeron los dos, sin ponerse de acuerdo, que el Quijote había planteado los dilemas eternos de la metafísica. Tremendo pensamiento. El Quijote ha planteado los dilemas, es decir, los problemas eternos de la metafísica. Es decir, se refiere a la filosofía y se refiere a la vida. Ortega y Gasset, aparte de escribir
un libro expresamente sobre el Quijote, dijo que a él le llamaba la atención en forma poderosa las alusiones simbólicas a la vida que se encuentran en su contenido. Y efectivamente el Quijote tiene música, tiene literatura, tiene libros dentro de los libros, tiene historias, hay de todo, hay de todo. Y está narrado de una manera tan amable, amena, que uno no para cuando toma un capítulo, hasta cuando se cansa lo deja. Y Schelling, Friedrich Schelling, un tremendo filósofo alemán, dijo algo más profundo todavía, según mi juicio. Dijo, esta obra es eterna, es clásica, es obra de arte, porque el tema del Quijote, porque narra en el tema del Quijote, o el Quijote representa la lucha perenne y eterna entre lo real y lo ideal. Y me parece que eso sí que tiene una tremenda importancia, porque el dilema verdadero y el núcleo esencial de este libro es precisamente esta lucha que todos tenemos de alguna manera, como el Quijote, entre lo que es real y lo que es ideal. Es decir, en lo que podemos lograr y aquello que queremos lograr, pero no lo podemos lograr. Eso sería lo ideal. Y Dostoyevsky lo dejé para último término porque hace un tiempo atrás releí 3 textos fundamentales de Dostoyevsky, que son Los demonios, los hermanos Karamazov y Crimen y Castigo. Los releí durante el mes de febrero. Y cualquiera que conoce a Dostoyevsky y su literatura sabe que esto que va a decir sobre el Quijote, sobre Cervantes, es extraordinario, porque él mismo era un grandísimo escritor. Dijo, el hombre debiera llevar consigo el día del juicio final al libro del Quijote. Debiera llevarlo entre los brazos. Y no se olviden ustedes que Dostoyevsky estuvo preso en Siberia 4 años. Entonces sabe de lo que está hablando. En el juicio final hay que llevar el Quijote. Eso sería una buena idea, una gracia. Avancemos con la otra diapo, profesora, por favor. Qué lindo el arte ahí de hacer diapositivas de la profesora. Otro dibujo de mi querido amigo Osvaldo Montenegro Villarreal. Ustedes saben que el Quijote amaba la música, cantaba, y de hecho cuando en sus enamoramientos extraños que tuvo en las ventas, que eran, pero para él eran castillos, él tomaba el instrumento y tocaba y cantaba. Cervantes escribió el prólogo de su obra, y esto lo digo y lo destaco porque muchos prólogos, o sea, esta introducción, es escrita generalmente por otros personajes, por personajes destacados, por ejemplo, de un poeta que hace el prólogo de un libro de poesía que publicó otro poeta, o un filósofo le escribe el prólogo de un libro de filosofía. Pero Cervantes escribió él el prólogo, y por eso es que lo voy a comentar, porque es sumamente importante por qué lo comentó. Él escribió el prólogo diciendo cuál era el espíritu que lo inspiró a escribir esta obra literaria. También en el prólogo manifestó qué es lo que espera de nosotros, los lectores. Lo detalló punto por punto. Y finalmente en el prólogo presenta estos 2 insignes personajes verdaderamente extraordinarios que son el Quijote y su escudero Sancho Panza. Claro que les voy a decir que en el primer capítulo del Quijote no aparece todavía Sancho Panza, sino aparece recién en el segundo capítulo. Entonces Cervantes concibió esta obra, seguramente todos los que están aquí saben esto, pero lo voy a repetir porque es
tremendamente importante en la cárcel. Cervantes estuvo preso 2 veces en distintas prisiones. Una que se llamaba Castro del Río en 1592 y otra en Sevilla, por distintos asuntos, que los que quieran saber esto pueden indagar en internet, en Google, etc. Entonces, y él lo dice, que en ese ambiente terrible, donde, ¿saben cómo describe la cárcel? Cervantes dice, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Esa es la cárcel para Cervantes. Y allí concibió y escribió gran parte de El Quijote. Pareciera, por lo que he leído, por lo que sé, por lo que he estudiado, que estos grandes personajes, sean músicos, pintores, poetas, escritores, filósofos, crean su obra en el sufrimiento. Eso es un misterio, pero es así. Hablábamos el lunes de que Gabriela creó los sonetos de la muerte cuando muere este joven del cual estaba enamorado. Becker, que muere a los 34 años de tuberculosis, lo mismo. Y así pareciera ser que el sufrimiento es como atrae a las musas y le da a la imaginación de esa persona la riqueza como para poder escribir. Entonces Cervantes concibió este personaje en la cárcel, en donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Qué maravilla esta frase. Y emerge entonces este personaje extraordinario, trastornado por la lectura. A mí me encanta que se haya trastornado por la lectura. A mí no estaría desconforme si me trastornara por la lectura. Todavía no me ha pasado. Y como ya tengo tantos años, no creo que me pase. Pero sería bueno, sería una buena cosa de tanto leer, trastornarse. Ya vamos a ver cómo este hombre, con esa lectura implacable de las novelas de caballería que a él lo fascinaban, perdió el juicio. Y efectivamente, la avidez por los libros de caballería, la curiosidad por saber de estos libros, le hizo emprender un periplo tan difícil y tan terrible, la obsesión de leer, y empezó a leer unas cuantas horas al día. Pero después, como dice él mismo, leía desde la mañana hasta la noche, y desde la noche hasta al amanecer. Entonces, esta lectura de horas sin dormir le produjo la locura, perdió la razón. Y cuando pierde la razón, el Quijote entonces decide hacerse caballero andante. Es decir, este hombre loco, trastornado, es que decide hacerse caballero andante, pero con un propósito, o con varios propósitos: hacer justicia, socorrer a las viudas, enderezar los entuertos, solucionar los agravios y las ofensas, iluminar a los que están extraviados, bendecir a los amantes y a los enamorados. O sea, lo que tenía en la mente el Quijote eran puras cosas buenas. Pero cuando uno lee estos diversos capítulos, se da cuenta que no le resultaba, porque él vivía en una idealidad y la realidad se encargaba de destruir esa idealidad. Entonces le salía todo al revés. Y por eso es que ahí hay un humor negro, diría yo, en algunas partes, muy terrible, porque uno se sonríe, pero a la vez le da mucho dolor el sufrimiento de este hombre que estaba saherido, que estaba irónicamente visto como un verdadero loco, un loco al cual nadie le hacía caso. Ya vamos a ver eso. Y finalmente, para terminar sobre las palabras del prólogo, quiero decir que el qué espera del lector. Esto es interesante. Yo tengo varias personas conocidas que no leen los prólogos ni la introducción, no leen nada de eso, pasan enseguida
a leer el libro. Está bien, cada uno elige como quiere, pero yo pienso que hay, bueno, yo leo todos los prólogos y todas las introducciones, porque alguien se encargó de decir cosas que me pueden servir en la lectura. No es que me vayan a cambiar mi pensamiento, yo voy a tener mi propio pensamiento, pero por algo hacen una introducción. Por ejemplo, las óperas tienen una obertura. ¿Qué significa la obertura? La obertura es como un prólogo antes de que venga la acción de la ópera. Y así podríamos nombrar música y otras artes relativas. Pero ¿qué es lo que espera en el prólogo escrito por Cervantes de nosotros? Dice, anoté algunas cosas porque es impresionante lo que él pide. Dice que el melancólico se mueva a risa. Es decir, que el triste se sonría. Oye, no es tan, ¿por qué es tan triste? Léeme y te vas a reír, te vas a sonreír. Dice y que aquel que es alegre acreciente esa alegría. Que el simple, o sea, con esa palabra quiere decir que el hombre de a pie, que llamamos nosotros ahora, el hombre cotidiano, no se enoje. Y si se enoja, que la ira le pase leyendo el Quijote. Dice que el discreto en este caso hay que tener presente los contenidos del castellano de este tiempo. El discreto, o sea, el hombre equilibrado, la persona, el hidalgo, llamémoslo así, que se admire de la invención de Cervantes en su Quijote. Y que aquel que es grave, enojón, airado, no la desprecie, no la deje de tomar en cuenta. Y el prudente, ser prudente es difícil, y que el prudente no deje de alabarla. O sea, Cervantes estaba clarito en lo que él quería de nosotros en su obra, y yo creo que lo consiguió con creces. Creo que lo logró todos estos puntos. Yo conozco muchas personas, y ustedes seguramente también, y ustedes también, tal vez habrán leído una o dos o tres o cinco veces este Quijote. Y finalmente en el prólogo Cervantes se encarga de presentar estos dos personajes extraordinarios. Lo que dice del Quijote es interesante. Dice que este caballero, el Quijote, era el más casto enamorado y el más valiente caballero que de muchos años a esta parte se vio en aquellos contornos. Ese es su personaje, que es más real que el mismo Cervantes. Y de Sancho dice que fue un escudero en quien están reunidas todas las gracias escuderiles que en la caterva de libros vanos de caballería están esparcidas. En la caterva, es decir, en la multitud de libros que hay escritos sobre caballería, este escudero era el mejor, era el más gracioso, era el que hacía reír, era el que acompañaba al caballero realmente. Y efectivamente, ustedes saben que Sancho, tanto estar al lado del Quijote, se empieza a quijotizar. Y a la vez, el Quijote también se vuelve un poco Sancho en muchos aspectos de esta novela. Esta novela no tiene para hablar toda la vida. Bueno, finalmente yo dije, ¿cómo voy a abordar este comentario del primer capítulo? Es prosa, recuérdense, pero como prosa está dividida en parágrafos, bueno, parágrafos ya no se usa tanto, sí, en párrafos. ¿Pero qué es un párrafo? Es un escrito breve, ¿cierto?, que se caracteriza por estar separado de otro párrafo con el punto aparte. Entonces yo tomé todos los puntos aparte y esos son los 9 párrafos que contiene el capítulo 1 del Quijote. Y voy a ir hablando 2 o 3 palabras de cada párrafo. Vamos, querida profesora, a la otra. Ahí está este loquillo, ¿cierto?, en el aspa de un molino de viento que para él eran gigantes, pero los enfrentó igual. Eso es el punto que a mí me admira y que a todos nos admira, por supuesto, porque está comprobado por estudios, por estadísticas muy serias,
que el Quijote está traducido prácticamente a todos los idiomas del mundo. Fíjese que el primer libro, estos grandes estudiosos, no son, digamos, estas estadísticas, como dice la profesora Martita, truchas, sino son verdaderas estadísticas. Y después de la Biblia, el Quijote es el libro más traducido y más leído en toda la historia de los tiempos. Y otra cosa, millones de personas lo han leído y lo han comentado. De verdad, los estudios, los análisis, los ensayos, las tesis, son completamente abrumadores. Por eso es que es una temeridad lo que yo estoy haciendo, comentando un libro que ha sido comentado por millones y millones de personas. Pero tal como dije el lunes, siempre se puede decir, aunque sea algo mínimo, la gotita de agua y el granito de arena. Y yo apuesto por eso. Entonces, nunca desesperarse. Uno siempre puede encontrar algo nuevo, aunque sea mínimo. Entonces vamos a la otra diapo. Aquí está el caballero con su lanza y el párrafo 1, o parágrafo 1, que empieza así, el parágrafo 2 y el 3. Entonces voy a decir 2 o 3 cosas de cada uno de ellos, tratando de rescatar lo más importante, lo más relevante de esta lectura que vamos a hacer, porque lo que estamos haciendo es una lectura, una relectura del primer capítulo. Y en el primer capítulo está todo. Está, después está desarrollado, pero allí está todo. Excepto, como dije delante, el Sancho Panza, que no figura en el primer capítulo. Bueno, y empieza con esa frase que es famosísima. Yo creo que de los millones que no han leído el Quijote, todos saben esa frase. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Y esa frase yo la he escuchado en distintos personajes que dan terror realmente de acuerdo por su ignorancia. Pero sí citan esto. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No es que no quiera acordarse, es que este es castellano antiguo. Entonces, esto de acordarse es en realidad, está hablando de que no tiene importancia acordarse del lugar en que nació el protagonista. No tiene importancia. O bien, otra explicación, tiene importancia, pero a nadie le va a importar. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo en eso? Si aquí lo que importa es lo que va a hacer el Quijote, no si perteneció a la Mancha o no a la Mancha. Entonces, este capítulo sigue desarrollando un poco qué era este hidalgo. Y dice que este hidalgo era de los de lanza, voy a pronunciar la Z como la pronuncian los españoles porque me gusta, los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Es decir, astillero, ustedes saben que era una percha donde se colgaban las armas. Adarga es una especie de coraza que usaban los caballeros andantes, pero ya estaba pasado de moda, porque estamos en el siglo XVII, esto había pasado. El Quijote vivía en otra época, en una época ideal, no real. Y Rocín Flaco, cualquier hidalgo que se preciara de tal, tenía que tener un caballito, aunque fuera de lo último, que era el que tenía el Quijote, un Rocín Flaco que en realidad valía nada, pero para él, y lo va a decir, ese caballo que era flaquito, que era piel y hueso, para él no había un caballo más maravilloso que él. Y lo dice, ni el Babieca del Cid, ni el caballo de Alejandro se comparan con este Rocín Flaco. De la misma manera que él ve a su caballo como una gran cabalgadura, ve a esta ventera, a esta mujer que trabajaba en las ventas, como la princesa Dulcinea del Toboso. Porque todo lo ve idealizado. Y eso es lo que decía Schelling, que era
este tema completamente de la realidad y la idealidad. Cuando llega a un restaurante donde uno pasa a servirse cualquier cosa, para él era un castillo grande. Y cuando por casualidad le están dando el último pescado seco y malo que había ahí, y se lo dan, para él era una trucha de los más exquisita que se había preparado en la vida. Y en ese momento creo que llega un porquero, o sea, esta persona que cuidaba los chanchitos, ¿sí? Y hace un silbato, porque los cerdos son muy disciplinados, y da un silbato, pero para él no es silbato, sino que es una trompeta que recibe a Don Quijote, que va a entrar al castillo. Entonces todos los personajes que están ahí se ríen y se matan de la risa y se burlan de él, pero él no ve eso, ve otra cosa, ve la idealidad. Yo quisiera creer, porque a mí me pasa, quisiera creer que eso es muy lindo. Uno a veces no quiere ver la realidad porque es tan fea, es tan terrible. Entonces se inventa una idealidad. Ahora, lo importante es que nosotros, lo que yo estoy diciendo es que esa idealidad, uno sepa que es una idealidad y no una realidad. Porque si no, entonces estamos con una enfermedad mental. Entonces luego habla de lo que se comía y dice que se comía, cuál era el menú, por decirlo así, de la semana. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dice una olla de algo más vaca que carnero? Porque la vaca tenía en ese momento un precio menor. El carnero, o sea, el corderito, era más caro. Entonces, como era un hidalgo de los venidos a menos, no tenía mucho dinero como para comprar la carne más cara, entonces la olla estaba con más carne de vaca, que era más barata, que de carnero, que era más cara. Salpicón las más noches, salpicón era lo que quedaba del día anterior, ¿cierto? La carne, la verdura, todo eso, se hacía una especie de cauceo y eso se servía. Eso era el salpicón. Y los quebrantos eran los huevos con tocino, eso, huevos con tocino. Entonces, ese era el menú que habitualmente comía un hidalgo en el siglo XVII. Y después viene una serie de enumeraciones sobre la ropa que usaba, que la voy a pasar de largo, porque los personajes que habitaban con él son interesantes. Dice, tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podalla. Esa era la familia que tenía el Quijote. Una ama, una sobrina y un mozo que era de campo y plaza, significa para todo, para todo, servía para todo. Servía para hacer el aseo, para ensillar el rocín, para acompañar al Quijote en la casa, etc. Entonces, aquí viene otra parte, estoy en el párrafo 1. Decía, frisaba, qué linda palabra, frisar, casi al límite, frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Y aquí viene la descripción física de él. Era de complexión recia, seco de carnes, es decir, flaco, enjuto de rostro, o sea, con el rostro, como llamamos nosotros, chupado, una cosa así. Gran madrugador y amigo de la caza. Y quieren decir que tenía además un sobrenombre. El sobrenombre que tenía era Quijada o Quesada. Pero eso no importa, porque lo que importa para Cervantes es que esta historia diga la verdad. Se fija cómo Cervantes juega también con nosotros como lectores, que él da por hecho que esto que estamos leyendo es verdad, es historia, no es ficción. Cervantes lo propone así. Entonces, por eso es que uno siente mucha tristeza, porque este personaje es de ficción también, es un personaje inventado. Pero uno no puede dejar de reírse en algunas cosas y otras veces apenarse por las burlas terribles e irónicas que sufría el Quijote. El segundo parágrafo parte con esa frase que dice, es pues de saber que este sobredicho hidalgo,
este sobredicho hidalgo, aquí empieza el problema. Los ratos que estaba ocioso, que eran muchos, porque era un hidalgo venido a menos, los ratos que eran muchos, se dedicaba a leer libros de caballerías. Y se empezó a entusiasmar tanto con estos libros de caballería que olvidó, dice Cervantes, el ejercicio de la caza, o sea, ya no salía a cazar. Y también olvidó la administración de su hacienda, que su hacienda era poquita, era unas cuantas hectáreas de tierra con lo mínimo de lo mínimo, pero lo olvidó también, porque la curiosidad y el desatino que tenía en leer, llegó un momento en que le faltó el dinero para seguir comprando libros. Entonces, ¿sabes lo que hizo? Vendió unas pocas hectáreas, las mejores que tenía, para obtener plata y seguir comprando libros de caballería para leer. Entonces el hombre se la jugó completamente por esto. Don Quijote, cuando dice en el primer parágrafo que frisaba la edad de los 50 años, ustedes tienen que saber, o sea, todos sabemos que la expectativa de vida que había en el siglo XVII era entre 20 y 30 años. Por lo tanto, el Quijote era un anciano. El Quijote, el personaje de ficción, y Cervantes tenía alrededor de 60 años. Era otro anciano. Entonces, esta curiosidad tan grande hace que venda hectáreas de tierra para comprar libros de caballería y seguir leyendo. Y los llevó todos a su casa, o sea, tenía una buena biblioteca. Y aquí hay unas partes que uno no puede saltarse. Por ejemplo, como él conocía todos los libros de caballería, entonces conocía los autores que hacían y que componían estos libros de caballería. Y entre ellos estaba un tal Feliciano de Silva. Feliciano de Silva era como un gran escritor en el siglo XVII de libros de caballería. Real, ¿eh? Esto es real. Porque Cervantes también juega con la realidad y la idealidad. Entonces aquí él pronuncia el Feliciano de Silva, que hablaba en forma especial, viene este famoso pasaje que habla de que este Feliciano de Silva le gustaba tanto al Quijote leer sus libros, porque sobre todo cuando leía determinados pasajes. Y los determinados pasajes son dos. La razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fervosura. Le gustaba, le encantaba. Yo creo que empezaba a leer un libro, iba a la página enseguida y leía eso, porque se lo aprendió de memoria. Y el otro, como fragmento que le gustaba era los altos cielos que de vuestra majestad, de vuestra divinidad, divinamente con las estrellas, os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Esa era la forma de escribir de ese tiempo. Y vamos al número 3, parágrafo 3. Aquí empieza el problema grave del Quijote. Porque dice, con estas razones, o sea, estas razones quiere decir con estos libros, con esta forma de ser, con esta forma de vivir, el pobre caballero perdía el juicio. O sea, empezó a perder el juicio. Y aquí viene la explicación que yo daba adelante. Y se pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. O sea, leía desde el amanecer hasta el atardecer y desde el atardecer hasta el amanecer. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a creer realmente que lo que leía era historia, no era ficción. Entonces empezó a creer que esas historias eran verdad, eran la pura verdad. Realmente esa era la historia y no la realidad que era para él, no existía. Entonces llenósele la fantasía, dice, de todo aquello que leía en los libros. Los encantamientos, las batallas, las pendencias, las heridas, los torneos, los amores, qué sé yo, y Cervantes pone, y todos los disparates
Voy a dejar de compartir porque estamos en una sana pausa, porque eso es lo que sucede con Internet a veces. Ya vuelve nuestro querido profesor. Yo estoy siguiendo esta exposición con la lectura en mano, ¿ah? No sé ustedes si aprovecharon de traer su Quijote, si es que lo tienen por allí o están tomando notas, pero esto se viene muy interesante. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Momento. ¿Aló? ¿Te caíste? Eso, sí. Efectivamente, se cayó completa y absolutamente. Este es el Quijote que anda quijoteando por estos lados. Déjame retomar donde estaba. Saliera con ello. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido el mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, mas Maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar, era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que solo de un revés había partido por medio a dos fierros descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán, el encantado, valiéndole de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteno, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación de gigantes que a todos los soberbios y descomedidos él solo era afable y bien criado. Pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuanto Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice la historia.
diera él por dar una mano de coces al traidor de Galaón, el ama que tenía, y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, ese es otro capítulo, o sea, otro párrafo. Lo dejo hasta añadidura. Creo que escogí leer la parte más difícil, justo donde están todos estos personajes que admiraba nuestro Quijote, que para mí es más real de repente que varias otras personas. Vamos a... Ah, perfecto. Tenemos algunos saludos también. El profesor Iván me llamó, por supuesto, tuvo que reiniciarlo todo y se conecta nuevamente. Carlita dice, pensé que había sido yo la que había fallado. Por supuesto que no fuiste tú, Carlita. Cariños al profe Ivancito. Yanina, hace muchos años se realizó el montaje del Quijote en el Teatro Municipal de Santiago, protagonizado por José María Langlois, y en Dulcinea del Toboso trabajó Alicia Quiroga y Fernando Gallardo en Sancho, en 1982. Tú te mueres si yo te digo que yo estuve ahí de público y era muy chica. Y mi mamá me llevó. Y yo me acuerdo de ese Quijote, ay, pues me emocioné, porque fue maravilloso, es un Quijote flaco, alto, José María Langlois, una cosa increíble. Y fue la primera vez que uno, o por lo menos yo escuchaba esas melodías que son las de siempre, ese yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me llama el destino a luchar, y yo iré por el mundo, hasta ahí me la sé. Y bueno, y la otra que todos sabemos también, pues, que es muy difícil de cantar, porque tiene mucha emoción, pues ese con fe lo imposible soñar, oh, yo lo encuentro, hay que estar muy bien espiritualmente para poder llegar al final de esa canción. Tienes la grabación, mira, tú fue transmitida por televisión. Sí, gracias Jaime, sí, me tocó algo difícil. Es con, con fe, cambiamos de tono. Con fe, lo imposible soñar, al mar, al mal, combatir sin temor, triunfar bajo el miedo invencible. No me sé un poco la letra, pero la música sí. Creer en un mundo mejor, amar la belleza sin par, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos. Y ahí viene creer en un mundo mejor. Es mi ideal, la estrella alcanzar. No importa cuán lejos se pueda encontrar. Y luchar por el bien, sin dudar ni temer. Y dispuesto al infierno a arrastrar si lo manda el deber. Y yo sé que seré siempre fiel a mi sueño ideal. Estará mi alma en paz al llegar de mi vida al final. Es bonita, es muy bonita en realidad. Profe Ivancito estaba rellenando con una canción. Ya, bueno, Y René retomemos. estaba tocando el teclado, pero calladito. Así que después vamos a hacer un dúo y Ya, se lo vamos a enviar. No se preocupe. muy bien. Bueno, yo creo que el Cid Ruiz Díaz, el Gigante Morgante, el Reinaldo de Montalbán y Mahoma me jugaron una mala pasada y aquí estoy. Pero estamos de vuelta. Entonces vamos a retomar el video, ¿cómo se llama? La diapo número 6 con el número 4. Ahí está. Los párrafos 4, 5 y 6 vamos a seguir avanzando en este recuento. Aquí viene entonces lo que habíamos anunciado, que está dicho ahí. En resolución dice, se enfrascó tanto en lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro
Ya. Ahí volví. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ya. Mire, vamos a decir lo siguiente. Si me vuelve a pasar esto de la caída de Internet, entonces lo dejamos para otra ocasión. Sigo entonces con el parágrafo 4, en que este hombre, tanto leer, le secó el cerebro y perdió el juicio. Entonces, al perder el juicio, empieza a llenársele la fantasía con todo lo que él leía en los libros. Es decir, empieza él a vivir realmente en su propia realidad lo que ha leído. Y por eso habla del Ruy Díaz y Roldán el Encantado, del gigante Morgante, de Mahoma, de Reinaldos de Montalbán, de todos estos personajes. Y el parágrafo o párrafo 5, y aquí viene el remate. En efecto, dice Cervantes, rematado ya su juicio, aquí viene lo interesante. Vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás convenible, no conveniente, convenible y necesario para para el aumento de su honra, dice, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante. ¿Con qué objetivo? Para ir, lo que dije delante, para ir por todo el mundo con sus armas y caballos a buscar aventuras y fíjese lo que dice Cervantes, a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban. O sea, él era una especie de trasunto. ¿Se acuerdan de esa palabra linda que usamos el día lunes? Trasunto, o sea, era una copia de los caballeros que leía en los libros. Él quería ser uno de ellos, quería ser un caballero andante, tal como lo había leído. Y para él el mundo entonces estaba a su disposición, con esa mentalidad. Y es por eso que viene el terrible contraste y el terrible golpe entre la realidad y la idealidad. Sigo pensando que Schelling dijo algo absolutamente extraordinario. Este libro efectivamente es el tema central Sabe crear tensión dramática el profesor. Sí. ¿Cómo es posible que quede ahí? Es el tema Entre, de qué, por favor. Oye, Menos mal que yo bueno, soy un espérese. segundo de a bordo muy adecuado. ¿Sigo o no? Sí, ¿Sigo o sigue no? así, sí, avancemos. Pregunto a la asamblea, ¿sigo o no? Sí. Siga, siga. Ganémosle al Bueno, internet. Bien. Bueno, entonces, ¿qué Momento, pasa? entre. Chelín, entre lo crea tensión ¿Ya? entre lo real y lo ideal. Y lo ideal. Ay, ya hemos Ya. resuelto esta Entonces, dominante ya. séptima. Bueno, si ustedes se recuerdan el Quijote, por supuesto lo tenemos todos en nuestra mente, cómo era. ¿Se acuerdan que usaba un casco? Ese casco era en realidad era un adminículo que usaban los barberos para remojar el agua y todo eso. Pero para él eso era un casco que usaban los señores, digamos, los hidalgos, los caballeros. Y entonces se viste de caballero andante para ir por el mundo, etcétera, etcétera. Pero aquí resulta que, mire, los caballeros andantes usaban una celada de encaje que se llama. Celada de encaje es ese casco, ¿cierto? Que cubría hasta la parte anterior de la cabeza, es decir, hasta la espalda para los golpes, etcétera.
y además tenía un casco que se bajaba, una figura que se bajaba. Entonces, para él eso era la celada de encaje, pero él lo que encontró fue un gorrito nomás, por decirlo así, algo que usaban los lanceros, pero él lo arregló poniéndole unas barritas de hierro, poniéndole esto, lo otro, lo arregló para hacerlo ver como si fuera un casco de caballero. Entonces, viene el parágrafo número 6. Después de que hizo todo esto, arregló su casco, fue a ver a su Rocín. Y aquí dice, pues, y incluso lo dice en latín, el Rocín decía que tantum pellis et ossa fuit, es decir, estaba piel y pellejo el pobre animalito, porque no comía poco, etcétera, etcétera. Pero para él, ni el caballo de Bucéfalo, ni el Bucéfalo, que era el caballo de Alejandro Magno, ni Babieca, que era el caballo de Cid, le hacían eran nada frente a este Rocín, que para él era lo máximo. Entonces, aquí viene el otro problema de este caballero, de cómo llamar a su Rocín, qué nombre ponerle a su caballito. Y ahí se demora, según dice Cervantes, varios días en pensar y pensar qué nombre le va a poner. Y al final aquí dice, de borrar y formar y quitar y añadir y deshacer nombres y nombres y nombres, terminó por llamarlo Rocinante. ¿Por qué Rocinante? Porque según él y según lo que dice el texto, era un nombre lindo, sonoro, o sea, tenía, digamos, una rima, por decirlo así, era significativo, en fin, y era propio de ese Rocinante, era un nombre apropiado a lo que iba a ser él, que era un caballero andante. O sea, tenía que haber una lógica entre el nombre del caballo y él. Entonces, una vez que ya estuvo preparado, por decirlo así, y ya le puso nombre a su Rocín, viene entonces el parágrafo a la otra, Martita, al otro parágrafo, ahí, dice ahí, puesto nombre a su Rocín, por supuesto, y tan a gusto a su caballo, entonces empezó a pensar cómo se iba a llamar él, porque esto es toda una ceremonia para hacer todo esto. Entonces, ya tenía su casco, sus armas, su lanza, su caballo, pero ¿cómo se iba a llamar él? Entonces también empezó a pensar y pasó muchos días pensando qué nombre podía ponerse. Pero como él había leído tantos libros de caballería, entonces empezó a hacer comparaciones. Amadís de Gaula, por ejemplo, que era Amadís, y le agregó el nombre de su región, Gaula, Amadís de Gaula. Entonces, por ahí él empezó a pensar que él tenía que encontrar algo parecido. Entonces dijo, yo me voy a llamar Don Quijote. Quijote es también una parte de la armadura que cubre los muslos. Me voy a llamar Don Quijote. Pero como quería agregarle también el nombre de su región para darle honor a todo eso, entonces dijo, como yo soy de La Mancha, aunque no me quiero acordar de eso, pero dijo, yo me voy a llamar Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Y así entonces él declaraba su linaje. Tenía su caballo, tenía sus armas, le había puesto nombre a todo, él se había puesto un nombre distinto, porque él se llamaba Alonso Quijano. Pero ese Alonso Quijano a él no le interesaba. Su verdadera identidad era Don Quijote de la Mancha, un caballero. Entonces, aquí viene el parágrafo 8, limpiar sus armas, hecho del morrión celada, es decir, el morrión era el casquito que llevaba y para él era como uno de esos cascos tremendos que usaban los caballeros andantes, confirmándose a sí mismo, o sea, confesándose que él verdaderamente era un caballero, o sea, él se creía absolutamente que era un caballero. Alonso Quijano desapareció, murió. Nunca Alonso Quijano va a volver en el último capítulo de la segunda parte.
La segunda parte tiene, dije, 74 capítulos. En el capítulo 74 va a volver a llamarse Alonso Quijano. Antes va a ser siempre Don Quijote de la Mancha. Entonces, ya con sus armas limpias y todo esto, ¿qué le quedaba? Y aquí viene un pensamiento muy hermoso, porque dice, bueno, yo, como le sucede a los caballeros andantes, me voy a tener que enfrentar con gigantes, me voy a enfrentar en torneos mucho, y voy a ganar. Pero, ¿y qué pasa? ¿Y a quién le voy a dedicar ese triunfo? Entonces se le vino esta tremenda idea, dice, no, yo tengo que tener una señora, o sea, tengo que tener una dama, tengo que tener una persona de quien enamorarme y a quien dedicarle todos mis triunfos. Entonces así empieza a pensar qué nombre, primero tiene que elegir una persona. Y entonces cuenta Cervantes al término de este capítulo. Pasemos a la otra diapo, querida profesora, en este tan especial conversatorio. Entonces, primero, él, en un lugar cercano a donde él vivía, ¿cierto? Había una labradora, una moza, una persona que trabajaba acarreando la leche, ordeñando las vaquitas, haciendo el aseo, etc. Entonces, que a él le parecía una persona de muy buen talante, de muy buen parecer. Y dice Cervantes, aquí deja una frase que no la termina, la deja en interrogación. Dije que él algún tiempo nunca le habló y tampoco la labradora nunca le dio pelota, por decirlo así, al Quijote, porque ni siquiera se conocieron. Pero para él, en su mente, ya dice, no, a esta mujer yo la voy a elegir, porque yo soy el caballero y yo voy a elegir a quién querer. Y aquí esto lo puse porque lo vamos a leer juntos, porque es muy, muy hermoso. Dice, oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso. El discurso de ponerse el nombre, de poner el nombre de su caballo, él, etc. Y más cuando halló la persona a quien dar nombre, o sea, a esta labradora. Y esta labradora se llamaba Aldonza Lorenzo, ese era su nombre. Y Aldonza Lorenzo, a él le pareció que tenía que darle un título de señora, de sus pensamientos, de dama. Y entonces buscó por acá, buscó por allá y terminó llamándola Dulcinea del Toboso. Dulcinea tiene que ver con la dulzura. Y Toboso era un lugar en que habitaba esta persona, entonces estaba muy bien. Como él se llamaba Quijote de la Mancha, su amada se iba a llamar Dulcinea del Toboso. Y aquí agrega esto que voy a comentar y con esto vamos a terminar. Dice que ese nombre, Dulcinea del Toboso, ahí está escrito, dice, a su parecer era músico, peregrino y significativo. Es decir, Dulcinea del Toboso tenía, a su parecer, era un nombre que llamaba a la armonía. Por primera vez el Quijote nombra la palabra músico, música. Ahí se refiere a esta mujer que tenía que su nombre era musical, era lindo. Peregrino significa que era escaso, que no habían Dulcinea del Toboso a cada rato, sino que, y es significativo. Significativo era que tenía, al parecer del Quijote, una importancia fundamental y que todo el mundo iba a respetarla. Y por eso él dice que cuando gane un torneo, entonces, una vez que haya vencido al gigante Curaculiambo, por ejemplo, que estaba por ahí, entonces le dice, lo voy a mandar a que hable con Dulcinea del Toboso y le diga, yo te traigo este trofeo que ganó en buena lid este caballero Don Quijote de la Mancha y me venció a mí, y yo vengo por orden de él a rendirte de hinojo, así como estaba el poeta de Becker, de hinojo, de rodillas, a
a presentarme a ti, porque esa fue la orden, dime caballero, y en vez de matarme, que era lo que correspondía, lo mandó a presentarse a Dulcinea del Toboso. Entonces, este nombre también está subsumido, el nombre de Dulcinea del Toboso está subsumido en la música, porque ahí pronuncia, dice que es un nombre musical. Entonces, en el transcurso después de todos los capítulos que vienen, el amor, él dice en algún momento, se lo dice a Sancho, en algún momento le dice, porque Sancho le dice, pero caballero, le dice, ¿cómo usted nunca ha visto a Dulcinea del Toboso? ¿Por qué la ama? ¿Cómo es eso? No lo entiendo, porque él pensaba más bien en la realidad que en la idealidad. Entonces le dice, pero ¿cómo es posible que un hombre que ame a Sancho, a una mujer, tendría que estar en algún momento junto con ella? En algún momento tendría que verla, tendrían que estar viviendo algún día siquiera. Entonces le dice lo siguiente: amor y deseo son cosas diferentes. Que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Y con esa respuesta tremenda, entonces deja tranquilo definitivamente a Sancho. Y Sancho, bueno, como era su amo, como era su caballero, se queda lo más tranquilo. Entonces eso es, grosso modo, el primer capítulo de este tremendo hombre de ficción junto con Cervantes. Y vamos a la otra diapo, porque esto ya está llegando a su fin. A la otra diapo. ¿Hay otra? ¿Qué pasa? Se cayó. Sí. Ahí Profesor, está, a modo de final. sí, yo creo que su internet está tan en los hilos que no alcanzó a ver qué había pasado a la otra diapositiva. Pero Ya, estamos yo recién la veo. llegando Ya. a punta y codo. Bueno, pero estamos llegando. Entonces, ahora unas palabras finales bueno, el hecho de que estemos aquí reunidos en torno al primer capítulo de Quijote, estamos frente a la obra, ya eso significa que es una perenne actualidad. Pero nosotros mismos, como personas, como personajes reales, ¿cuántas veces nos hemos pensado y deseado que nuestros sueños se hagan realidad? Muchísimas veces. Eso ya lo dice y lo vive el Quijote. ¿Cuántos de nosotros nos hemos pensado alguna vez que a desear que esos amores que hemos deseado se lleven a cabo y que se conviertan en realidad? Y en realidad no se han convertido en realidad. Ha quedado solamente en la fantasía nuestra. Entonces, hay tantas cosas en este capítulo que podríamos decir que son del siglo XXI y de nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos pasiones no solamente por leer libros, sino otras cosas? Tenemos pasiones por la música, por la pintura, por la poesía. Pero ¿cuántos de nosotros también tenemos la pasión por leer y leemos todo lo que podemos y tratamos de agotar el tema hasta donde podamos? Y por supuesto, afortunadamente no nos volvemos locos. También todos queremos amar a alguien o a algo, y ese amor queremos que sea lo máximo, y queremos que nuestra amada, nuestra persona amada, sea de lo mejor, sea también homenajeada, sea una persona destacada. El Quijote enloqueció porque en el capítulo 1 enloqueció, pero esa locura fue benigna, porque lo que él quería eran puras cosas buenas, y las trató de realizar y ninguna le resultó, porque él estaba en un mundo que no correspondía a su realidad. Todas esas intenciones maravillosas de sed de justicia, de afán de enderezar lo torcido, de guardar fidelidad, ¿cuántos? Por eso se le dice a algunas personas cuando quieren emprender estos caminos difíciles, sobre todo en nuestra sociedad o tal vez en toda sociedad, y le dicen, tú eres un Quijote, para decirle que todo lo que él quiere hacer no le va a resultar, porque se va a enfrentar con una realidad que es amarga y difícil. Entonces,
esto le va a acarrear, también como le acarreó al Quijote, burlas, escarnios. Ahora lo llamamos funa, pero en ese tiempo eran escarnios, eran burlas. Pero ahora cuando uno de nosotros es funado, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, aquí viene un comentario final que espero que no se escuche. Todo el Quijote está basado en el Quijote loco. No en Alonso Quijano, sino en el Quijote. Todo. De los 70 y a ver, ¿cuánto eran? 74 más 52, de esos tantos, 70 y tantos, 76 capítulos, 70 y cuántos, a ver, 75 son del Quijote, del hombre loco. ¿Y qué pasa al final, el último capítulo de la segunda parte, el número 74? Que en un momento dado lo llevan a su aldea de vuelta en un carro, en un carruaje, y él recupera el juicio. ¿Y qué pasa cuando recupera el juicio? Él reniega, abjura de los libros de caballería y de la vida que vivió, y dice que fue un error, pero junto con ello, el sentido de su existencia se terminó. Ya no tenía que salir a salvar a nadie, ni a arreglar entuertos. O sea, su existencia se apagó. ¿Y qué pasó? Murió, porque ya no le quedaba el ideal, ya no tenía sentido su vida para él. Entonces dura 2 o 3 días y muere. Y antes de morir, deja todos sus bienes, pocos bienes, los reparte entre el Sancho, entre la ama de llaves y su sobrina. Entonces, aquí hay algo tremendo. Mientras fue loco, fue feliz. Cuando fue cuerdo, se le terminó el sentido de la vida y murió. Entonces uno se pregunta, ¿a quién quiero yo? ¿Al Quijote loco o al Quijote cuerdo? Yo diría, usted, cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero yo pienso, a mí me gusta más el Quijote loco, me gusta más el Quijote trastornado, porque ese Quijote trastornado me interpreta más que Alonso Quijano. Entonces, este hombre, digamos, deja unas enseñanzas tremendas como la que estoy enumerando ahora. Es decir, uno es con su fantasía, con sus sueños, es Quijote. Cuando vuelve a la realidad con todo lo que nosotros conocemos, somos Alonso Quijanos. Y eso es lo que trata este libro. Y por eso no se agota, no se va a agotar nunca. Mientras haya una persona que lea este texto, como Dostoyevsky, como todos esos pilotos, o como todos nosotros, personas de a pie, va a seguir en el dilema eterno de la idealidad y la realidad, tal como lo dijo Friedrich Schelling en sus obras. Así que con esto yo termino, y si abramos para que la gente, los participantes quieran decir la opinión, y sería bonito escucharlo. Muchas gracias, yo terminé, afortunadamente. Vamos a dar aplausos y vamos a sacar fotitos también, porque es muy importante, y me encanta sacar fotitos, igual puedo imprimir pantalla, manitos arriba, corazones, pero hemos llegado al final. Pese, como decía el profe Iván, al gigante Caraculiambro, que me da tanta risa porque son nombres tan difíciles de decir y tan fáciles de que uno se puede equivocar y salir para cualquier lado. Abierto los micrófonos, por favor. Sin temor, compartir sin temor. Cuéntanos. Bueno, las cosas, parece que se quedaron todos callados. Las cosas son como son y a veces son como tienen que ser.
Esto se planeó para que durara 1 hora y el profesor Iván hablara solo de eso. Y al final le salió canto, le salió lectura, le salió la música de profesor René, y aquí todos cooperamos para lo mismo. Yanina cooperó también con los datos sobre el Teatro Municipal y esa tremenda presentación de José María Langlois, que a todos, no sé, nos llegó al corazón. Y las felicidades y felicitaciones de todos los demás. Edgar también se mandó unos tips ahí, que efectivamente cuando el internet está medio malo, es mejor apagar la pantalla. Puede ser eso también. No, felicidades, Felicidades, Martita. gracias Nelly, gracias, muchas gracias. Felicitaciones, a mí me encantó, porque Ay, yo he leído El Quijote de la Mancha y a mí me fascina. Así que, felicitaciones a ambos. muchas gracias, Besitos. muchas gracias. Que estén Besitos, bien, besitos. no Sí. importa las interrupciones. Uno- Leyendo el libro, es igual sensacional. Gracias. Muchas gracias, por eso. muchas gracias Nelly. Sí, ojalá de ir a tomar 11, ustedes ya saben que va a empezar Bueno. Moisés. Pero si alguien más quiere decir algo, también este es un buen momento, si no vamos a terminar. Marco Blanco dice, René. maravillosa charla, muchas gracias maestro Iván, qué ganas de leer nuevamente el Quijote, esa es la idea, yo creo. Excelente Ahí está el presentación, Quijote. profesor María Jaime, muchas Margarita lo gracias. tiene ahí. Sí, sí, sí. Ah, mira, también, chócale, amiga. ¡Ay! Esto cada vez pesa más. Toda la razón. Lindo. Muchas gracias por su chat. Ustedes saben que el profesor Iván le pueden escribir en, sí, gracias Janina, en iván.barrientos sin acento, @usach.cl. Si son muy curiosos, pueden poner el nombre de él y también poner el Quijote y les va a salir en Google una investigación que él publicó en la revista musical chilena, está en ese cielo indexada, sobre el Quijote y los instrumentos musicales. Están 2 revistas, me parece, es larga, es buena, es bonita. Y por supuesto, esta grabación también va a quedar en el YouTube de nuestra unidad de vocación artística. Yo le agradezco mucho, mucho al profe Iván su presencia hoy día. No quiero irme sin que alguien tenga algo que decir. Ya, Renecito, por favor. Sí. Bueno, primero que todo, dar las gracias al profesor Iván por toda esta intervención, que si sacamos las interrupciones es una excelente oratoria, excelente todo lo que plantea, muy apegado a lo que es Don Quijote, además con una visión filosófica profundísima. Yo quería dar un tips para aquellos que nos vamos poniendo ya un poquito más viejitos y que nos cuesta leer. El libro son 2 tomos gruesos, y a mí, por ejemplo, leerlo a esta altura de la vida me complica, pero yo lo he escuchado, creo, después de haberlo leído, lo he escuchado unas 3 veces, porque ustedes pueden buscarlo en internet y aparece relatado, pero con intención, aparece contado, el mismo locutor, una persona hace la voz, los tonos de Don Quijote, hace los tonos de Sancho Panza, hace los tonos de todos los que aparecen allí, y es contado con una gracia digamos, tremenda. Entonces, sugiero que aquellos que tengan problemas a la vista pueden escucharlo también. Eso. Y muchas gracias, Iván. Muy, muy buena la acotación, porque yo también, ya la letra es muy chiquitita. Martita, Ruby quería Rubí, hablar. vamos a decir algo. El micrófono, Ruby. Ahí. Gracias. Yo me siento muy agradecida, profesor, que la verdad soy de las personas que el castellano antiguo me patea, ¿no? Me cuesta mucho. Y fue maravilloso, lo seguí tan claro y perfecto que hasta creo que podría ser capaz de seguir sola. No lo creo, pero me encantó, me gustó estar acá, porque me acerqué enormemente, y además, igual, cuando pasa mucho tiempo que uno no ve algo, se le olvida lo importante que es, y se me había olvidado la importancia del Quijote y de los soñadores. Así que me encantó, muchas gracias, muy agradecida. Muchas gracias, profesora Rubí. Alejandra, habías levantado la mano, por favor. Yo solo quería felicitar a Martita, porque cuando cantó y cuando lo empezó a cantar fue muy emocionante, me hizo hasta llorar, y la verdad que uno está tan sensible viendo tanto esto, que fue maravilloso. Así que felicitaciones a todos los profesores que tocó el piano,
muy, muy linda la clase, muy, solo eso. Muchas gracias, Alejandra. Me llegó al corazón también tu comentario. Eso no estaba preparado. Tú sabes que eso es así. Por favor, Donoso dice acá, pero tú tienes que tener un nombre que no sea Donoso. Ese es mi apellido. Me llamo María Verónica y soy María Verónica. de la Facultad de Química y Biología. ¿Sabes Muchas qué? gracias. Quería saber si tienen pensado durante el año hacer cosas similares, porque yo es algo muy diferente a lo que hago siempre y por eso que me entretiene y no me los pierdo. Y vi en el programa de arte de estas 2 semanas, el de la poesía y me encantaría, si piensan durante el resto del año, seguir haciendo actividades similares a esta. Hola, Eh, yo soy de vocación artística, estamos preparando las actividades del Día del Libro, así que dejamos a todos invitados a que estén atentos a nuestro Instagram, porque vamos a tener un tributo al escritor, periodista y cineasta chileno Luis Sepúlveda. Vamos a estar con los profesores de la unidad leyendo textos de algunos escritores favoritos de él. Atentos a nuestro Instagram. ¿Tienes otra forma que no sea Instagram? Te voy a dejar mi correo, anótalo, por favor. Y lo vemos por interno. Es Ya. Marta.Gajardo, pero lo voy a anotar porque por si acaso, @usach, por supuesto. Para enviarte una invitación especial, digamos, o sea, los demás son, si alguien más quiere el correo, por supuesto que me puede escribir, el profesor Iván igual, lo que pasa es que algunos ya son colegas, tienen mi correo y tal vez justo tú, María Verónica, no lo tenías, entonces ahora lo tienes, y con eso quedamos enganchados. A mí me toca el lunes Francisco Coloane, así que traigan pañuelos, prepárense, porque eso va a estar hermoso, porque yo sé lo que les digo. Y el profesor Iván nos va a acompañar también. Nosotros, bueno, realizamos docencia, varios niños nos ubican. Esta es la magia de las clases y la magia de cuando estamos todos conectados. Yo creo que se dio hoy día, a lo mejor no somos miles de millones, pero los que estábamos absolutamente conectados con lo que estábamos haciendo. Nos vamos con un gustito muy lindo, algo lindo en el corazón, que va a seguir explotando, igual que el día lunes. Llegamos a la emoción por Zoom, por Zoom. Llegamos a la emoción, eso significa que podemos, que pese a la adversidad, podemos salir adelante, que los libros pueden ser un refugio, que estos momentos son un refugio también, y esto nos debe dar mucho ánimo, y al Javier le va a dar mucho ánimo como le dan todas estas actividades que nosotros tenemos en la unidad, porque Javier siempre participa de todo, igual que el profesor Jaime. María Margarita, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Quería dar las gracias al profesor Barrientos. No sabía la opinión que tenían los filósofos, los escritores respecto a la obra Don Quijote de la Mancha. También quiero dar las gracias a ustedes por haber organizado esta instancia, a Gabriela Lavalle, que fue mi estudiante. Yo soy profesora de lenguaje, entonces la Gaby fue mi estudiante en la enseñanza media. ¡Qué Y ella lindo! Maravillosa, Gabriela. Sí, y ella se acuerda siempre de mí cuando hay algo relacionado al Quijote, porque nos embarcamos en el colegio leyéndolo. Hicieron muchas cosas esos chicos ese año. Hicieron obras de teatro, crítica. Son tantos años que, hace tantos años atrás que ya no me acuerdo todo lo que hicieron ellos, pero no lo hago todos los años. De hecho, ahora hace 2 años que no estoy trabajando en colegio, pero quería decir que el Quijote, ahí como decía el profesor, es una obra eterna y que ojalá que se siga leyendo en los colegios. Yo, si volviera a las aulas, lo seguiría promoviendo, porque es como promover la lectura de los clásicos, pero esta clase que hicieron ustedes hoy día me emocionó mucho. Yo no había hablado porque hay mucho ruido en mi casa, están mis hijos por ahí dando vueltas, así que Sí. le doy las gracias, tomé muchos apuntes de todo, y si el video queda grabado también lo voy a volver a ver. Así que Muchas gracias. muy agradecida. Muchas gracias. Todas estas son palabras que uno necesita también, se llama reciprocidad, retroalimentación, como ustedes quieren, feedback, porque a veces uno no sabe si llegó o no llegó, llegó más o menos, entonces es muy importante lo que ustedes han dicho, lo que han escrito. Por supuesto, ahí la Gaby nos dejó el Instagram de la unidad, que es como para los chicos en realidad, pero los que somos más grandes,
somos de teléfono y somos de correo institucional. Entonces ahí están los correos institucionales. Nuestra jefatura, que no nos acompaña ahora porque está en clase también, la profesora Gloria Covarrubias, ella se encarga de enviar estas invitaciones a USACH al día para que salgan notas de prensa, también les envía por correo corporativo, entonces hay una preocupación. Lo que pasa es que la USACH es una universidad tan grande y tan maravillosa que pasan tantas cosas al mismo tiempo que a veces uno no alcanza a darse cuenta, nada más. Así que, profesor Iván, último saludo para usted y cerramos. Muchísimas gracias a todos los que han dicho, es interesante. Por supuesto que, como todo ser humano, uno necesita retroalimentarse, como dijo la profesora. Yo estoy encantado de haber estado aquí y creo que hemos salvado la ponencia, pese a todos los problemas que no son nuestros, pero creo que había muy buena voluntad en cada uno de ustedes. Agradezco cada palabra que me han dicho. Yo tengo muy buena memoria cuando quiero, se me queda grabado como si lo estuviera grabando, así que las palabras de la profesora, de todos los profesores, Rubix, y los que no han hablado, lo dice todo con el rostro, porque la gestuáltica existe y uno la puede leer también. Así que muchísimas gracias y esperamos que en algún momento volvamos a hacer algo interesante sobre estos temas u otros temas. Hay tanto que decir. Muchas gracias. Sí, corazones y fotos para el final. Muchas gracias. La Tamara también le manda muchas fotografías y muchos amores y abrazos y besos y todo lo demás. Muchas gracias a todos. Sigamos mañana, quedan muchas cosas que hacer. Próximo lunes, el último grumete. ¡Oh, lo dije! ¡Chao, chao!